Yo soy artista plástica, quiero decir, yo trabajo mucho con todo lo que es tecnología. Me gusta como... Yo tengo como un concepto que es que yo me creo mi propia tecnología. Y entonces a partir de crearme mi propia tecnología uso cualquier tipo de herramienta para desarrollar proyectos. Y últimamente pues me pasa que quiero como enfocarme, porque yo todos mis procesos empiezo pues dibujando o pintando, pero luego eso lo traslado a cualquier tipo de actividad que haga. Es como, me gusta como esta idea de que lo que voy a hacer yo es una estética concreta que voy a desarrollar, mi propio lenguaje, y estoy como en ese camino. Y eso. Y entonces, pero siempre empiezas como con en la misma disciplina. Dices que sueles empezar en la pintura. Sí, dibujar, sí. Dibujo un montón. Y pinto y leo y eso. Sí. Vale. Pero cuando dices que tienes como el objetivo de llegar a una estética, ¿la tienes ya en mente? Sí. Primero y buscas llegar ahí. Eso es. O por el camino te va llevando a otro lugar. Es como que, por ejemplo, yo hago un dibujo y como lo que me sale dibujando es como un estilo, una forma que digo, buah, quiero ir por este sitio. Entonces como me guío por ahí y me dejo llevar. Porque luego cuando me traspaso a Touch Designer, por ejemplo, tiene otro tipo de lenguaje, pero intento adaptarlo a eso que me gustaba ya. Vale. Igual es por eso que decís eso de que mi estética es como muy, muy fuerte, como muy tosca. Y bueno, y estoy ahí. O sea, la tienes así ya desde antes, sí, en la cabeza. ¿Y sí. cómo haces o cuándo o por qué incorporas la tecnología ahí en ese proceso? O sea, ¿en qué momento dices, vale, de la pintura ahora me cambio a otra cosa? Por el contexto, porque muchas veces me ha pasado de, sí, quiero dedicarme solo a pintar, pero luego me doy cuenta que hoy en día no solo puedo pintar, ahora tengo que hacer más cosas, ¿sabes? Como hay más formas de crear, hay más formas de expandir todo eso que tengo yo dentro. Sí. Vale. Bueno, aquí tienes apuntado, es que tengo la libreta de Camille, literalmente. Entonces, ¿cómo llegaste a lo que haces? Yo empecé, bueno, es que es muy loco. Yo hice un máster en Valencia, que es de arte y tecnología, y ahí fue muy guay porque ahí nos enseñaron como todas las herramientas que hay y nos hacían pues enseñar pues desde Arduino y cosas así. Y claro, yo no sabía que existía el video jockey. Sabía que hay gente que estaba como esa figura de técnico en rollo festivales y así, pero no sabía que había realmente una comunidad video jockey, ¿sabes? Porque era como, vale, existe esto y es una persona que está haciendo como visuales, está haciendo arte, por así decirlo, como música, como continuando a un músico. Y como que romanticé, idealicé esa idea. Y luego pues encontraba páginas web de los 90 de gente que tenía comunidades de videojockey hablando, ¿sabes? Como en 1998 VJ diciendo... Spain, ¿no? Sí, VJ Spain, eso. O sí, Hispanosonic también, en plan gente diciendo, oye, ¿cuánto cobra un videojockey? No sé qué, yo cobro 300 euros y el otro, no, yo 10 euros, no sé qué. Y cosas así, dije, vale, yo quiero dedicarme a esto. Y dije, bueno, pues voy a buscar peña. Entonces, yo como, bueno, en mi casa siempre hemos escuchado mucha electrónica, mis padres, mi madre sobre todo me ha enseñado, y música, entonces fue como, bueno, pues voy a recurrir a mis colegas. Y bueno, y ya así entre colegas de música electrónica, techno, de rock, y así, pues le dije, mira, yo hago esto. Y me dicen, ¿qué es eso? ¿Sabes? Como, me dicen, ¿qué es videojockey? ¿Sabes? Como, y yo, sí, DJ de visuales, ¿vale? Claro. Y si no, les decía, sí, es poner visuales, ¿sabes? Sí. Y así empecé. Y luego empecé, pues eso, la gente pues ya me conocía y decían, ah, vale, pues Camila hace esto. Y a veces lo hace gratis, vale, pues... No, eso no vale. Y entonces dije, venga, esa parte sí. no la cuentes. Y entonces ahí pues hice Callo y luego ya pues seguí con colectivos como Red Lax, que ahí fue como el boom, ¿no? Como hard techno, fue como el boom en Bilbao. Fue como la comunidad que, ¿sabes? Como que de comercial hard techno faltaba, ¿no? Y de ahí, pum, escalé. Y ese primer momento que dices en el que descubres el video jockey,
o sea, ¿cómo lo descubriste? ¿Fue porque lo viste en directo a alguien hacer o lo viste por internet? O... Lo vi por internet. Ah, por internet. Sí, porque es lo típico de, bueno, hay festivales y tienen como la iluminación, técnico sonido, técnico de las pantallas, tal, pero no me imaginaba que habría alguien realmente ahí 24 horas poniéndolo en tiempo real, ¿sabes? Porque todo el mundo siempre piensa, un videojockey que es alguien poniendo un loop y dejándolo, o es un vídeo que van a poner que han hecho de 1 hora. Y dije, hostia, no. O sea, y era un vídeo en el que enseñaban no, la era técnica, blogs de estos. O... Eran blogs y redes sociales de esto, sí. Y dije, hostia, sí. No, Ya porque ves. no había nada. En plan, yo antes ponía videojockey y no sale lo mismo de ahora, ¿sabes? No, eso sí Es que... como que ha cambiado. Sí, es como que se le ha dado un nombre, se le ha dado como cara. Sí, ¿sabes, mucha no? más, ahora tiene mucha más Sí. presencia en internet, Sí. los tutoriales, Aunque etcétera. ahora se valora más, por ejemplo. Y Antes cuando era decimos como, ahora, estamos hablando de hace 3 años o una cosa así, ¿no? Es que sí, tal cual. Porque es lo que dices tú, entrabas hace 5 años y solo encontrabas blogs de... Sí, como foros de sí. la deep web casi. Sí, tal cual. Era muy guay. Sí. Había que hacer todo un proceso Sí. para llegar a saber pues, Sí. cómo se hacían algunas cosas básicas o simplemente tirar de autodidacta, ¿no? Y hasta yo encontré como una página web que era de gente que tenía plugins hechos como de videojockey y que tú te los descargabas. Sí, Era como increíble. de software libre, ¿no? Y ahora ya no las encuentro, tío, por Ya. ejemplo. Y es como, me cago en, ¿dónde está eso, sabes? Sí, es verdad que Sí, tal cual. los softwares, ha habido softwares que se han como Sí. estandarizado más Mm. en este pequeño mercado, como Resolum, por ejemplo, Sí. que antes también era súper de nicho. O ¿no? VVV, o Puredata, o Max 8, o... Es que habían como software de gente, de... Sí. Sí, Y sí. hasta raros, ¿sabes? Como de... Sí. Mm. ¿Y cuáles son tus referentes? Ahí está. Los tengo aquí, pero tengo la chuleta. Es que estuve pensando y dije, voy a, como los que más me han influido, ¿vale? Voy a hacer como síntesis de esto, ¿vale? Bueno, puse Olobionte. Olobionte es como una editorial que yo me compro todos los libros que sacan, que todos son ensayos o críticas sociales, como si fuera Caja Negra, que no sé si sabéis la editorial. Pues Olobionte es como versión digital, versión del mundo internet, versión del futuro, de poshumanismo y del aceleracionismo, y bueno, y eso es como también como mis referencias, porque me mola. Y luego también he puesto Miguel Fuster, que Miguel Fuster es un dibujante de cómic, que es un vagabundo, y que él fue vagabundo, y me influyó pues desde muy pequeña. Sí. Y luego Henry Michaud. Henry Michaud es un pintor poeta que dibuja con palabras y me gusta mucho. Luego también he puesto Ursula K. Le Guin, que me gusta mucho también, como esa crudeza de como un futuro crudo, es como hoy en día, ¿sabes? Como esa ciencia ficción que es dura, ¿no? Que es catastrófica, que ya todo ha explotado, ¿sabes? Y luego también tengo a Richard Corben, que es que yo de cómics y libros pues me gustan mucho y son como mis influencias en sí. Richard Corben es un dibujante de cómic que es muy de ciencia ficción, es como si fuera Moebius, pero más loco y más rancio y muy bueno dibujando. Y luego también mis referencias pues son todos mis amigos, mi familia y eso, y me pongo nerviosa. Y eso, y bueno, luego también tengo muchos pintores, que es Leonora Carrington, perdón, y bueno, así. ¿Quieres enseñarnos alguna cosilla Uh-huh. que tienes por ahí de procesos tuyos de trabajo? Vale. O bueno, igual tenías de referentes también algo más que Como los principales así que ahora me salen. Vale. Pues eso, del proceso, ¿tenías por ahí alguna fotillo o algo que nos querías enseñar, no? Sí, os puedo enseñar. Bueno, yo también es como depende de qué proceso,
depende como del proyecto con quien trabajo, porque yo también trabajo mucho colaborando y bueno, y hablando con la persona y así. Y bueno, tengo desde trabajos con interactividad con Kinect, por ejemplo, y luego también visuales que he creado yo. Os puedo enseñar estos dos, por ejemplo. Esto es con Kinect, que está muy guay. Y bueno, es como Content Designer. Lo dejo así. Luego también tengo Esto es la Kinect, conocéis, ¿no? Es la... Sí, no, es como... bueno, sí, como una cámara que tiene infrarrojo y detecta pues el cuerpo. Que se hizo para la Xbox, la videoconsola, y luego en el mundo del arte se ha apropiado mucho esa herramienta porque tiene estas facultades que capta el movimiento por infrarrojos. ¿Eso cómo funciona? Es que nunca la he probado yo. O sea, he visto los vídeos. Como que realmente tiene un sensor infrarrojo y eso es lo que detecta profundidad de campo. Eso es. Y ahora, por ejemplo, simplemente con una webcam, sí que se ha avanzado mucho con el Touch Designer ahora, que es la herramienta con la que trabaja Camille. Se puede ya incluso con una camarita hacer este tipo de juegos, pero hace años o lo hacías con la Kinect o era muy difícil como separar la información de lo que hacía un movimiento corporal, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es, sí. Y por eso se utilizaba mucho. Sí, y bueno, esto es como un ejemplo que hice un proyecto con un amigo mío que se llama Ibai, es músico y productor de música. Y esto lo presentamos para un festival, el ECTRAF, que está en Pamplona. Y lo que hice aquí fue utilizar Touch Designer con 3D y conseguir como un realismo como muy puro. Y lo que hice fue crear objetos que sean anillos, como joyas, por así decirlo, y a partir de esas joyas pues creamos como todo depende de qué canción, pues una interactividad diferente con las joyas. Y luego yo pues me movía con la cámara dentro de ese universo con las joyas que habían. ¿Cómo que te movías con la cámara? Es decir, esto en Touch Designer realmente es como si fuera el universo 3D. Entonces lo que hago yo es como la iluminación que hay no es una capa superior que le he puesto yo de un filtro, sino que estoy realmente interactuando con el universo interno. O sea, tu movimiento con la mano, por ejemplo, movías la mano y se mueve la iluminación, ¿o? No. Es decir, este proyecto era todo en 3D. Vale. Todo de cosas en 3D, pero en tiempo real, como renderizándose con Touch Designer. Sí. Se ve muy sencillo, o sea, yo fui a Pamplona. Sí. Cuando veía esa pantalla con esto así, decía, ¿qué es esto? O sea, algo increíble. O sea, esto es sencillísimo. Cuando lo ves en vivo, cuando ella está ahí operando el ordenador, es impresionante. Impresionante. ¿Ese es mi padre? Lo es. Y eso. ¿Algún trabajillo más tienes por ahí? Bueno, el último curro que he hecho fue para un grupo que mola mucho, que es Worm. Es un grupo de metal, pero es un metal como muy ciencia ficción futurista. Y os voy a enseñar algunas cosas que he hecho. Y bueno, aquí, por ejemplo, como trabajan como con una precisión que es muy loca, yo para poder seguir pues me hice ya como unos visuales ya prehechos y con estos pues trabajé. Por ejemplo, os puedo poner uno que mole, que también, a ver, muchas cosas que ya tengo grabadas también las subo a Instagram y se ven también guay. Y bueno, y el universo pues que tienen es como un poco horror cósmico. Entonces a partir de ese horror cósmico pues yo empecé a hacer como formas o jugar con partículas o con cosas más como espaciales pero también como agresivas, como organismos que se transforman o se mueven y eso, y experimentar.
Y para ti, ¿tú dirías que es importante que, por ejemplo, aquí estás colaborando con un grupo de música? ¿Es importante para ti que estéticamente vaya con tu universo interior? Que comentabas antes, como que sí que tienes claro la estética que buscas, ¿no? Sí, eso es. Sí, es como, quiero como que se entienda que lo que hago está relacionado por mi identidad o estética que tengo. Claro, y en este caso convergen ahí, ¿no? Eso es. O sea, no tendría sentido hacer como otro, no sé, un grupo, otro estilo de música. Bueno, yo me adapto, quiero decir, pero sigo manteniendo como mi estilo. Claro. Eso es. Muy bien. ¿Tienes alguna cosilla más? Y creo Por que cierto, ahora que has dicho partículas, me acuerdo que la primera vez que nos conocimos tenías algo contra las partículas, ¿no? Sí, ¿Quieres hablarnos un poco de esto? Porque estoy en contra, porque en sí esto no son partículas en sí, pero estoy en contra de todas las estéticas que utilizan partículas en sí, porque es como un auge que de repente ahora todo el mundo tiene que hacer partículas con Touch Designer. Es como modas que hay, ¿no? Sí. O sea, explícale un poco a la gente por qué esta cosa con las partículas. Y es como nunca llego a hacer lo de partícula, nunca utilizo lo de partícula. Igual hago un cubo, que son 30.000 cubos unidos y ya está. O sea, son esto, pero son reacciones entre sí en cadena y son realmente líneas. ¿Sabes? Nunca prohibido partículas. Para la gente que no ha utilizado este programa hay una opción, ¿no? Que es como crear imágenes a partir de partículas, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Y entonces de ahí son como puntitos que se van generando y tú a esos puntitos les puedes dar como cierto movimiento, ¿no? Pues me voy a inventar pues una espiral que se va agrandando o lo que sea, ¿no? Sí. Y pues hay ahora como una tendencia muy fuerte de hacer todo con ese recurso y como toda moda, pues si caes en ella o si usas ese mismo estética, pues notas como que tiene como éxito, que gusta. Sí, pues gusta, es efectivo. Es efectivo y funciona. Y entonces tú tienes como el reto de no usar esa opción, ¿no? Sí, está prohibido. No caer. A ver, ¿tienes algo que sí tenga partículas? Es que hay 20.000. Voy a poner YouTube. Sí, si pones, ahora como hemos dicho, en internet hay muchísimos más tutoriales y Touch Designer, que es la herramienta que utiliza Camille, es una de las más populares, si no la más. Lo bueno es que tiene una comunidad súper grande que es muy generosa compartiendo información y es como muy accesible. No la herramienta, que es un poco compleja de usar, pero sí los tutoriales, por ejemplo, pero entras y lo que más se ve es partículas, ¿no? Esto, sí. Sí, eso es. Sí, en plan, es bonito y funciona, pero... No, tío, no... Y en estos años no has caído en las partículas. Obviamente cuando empecé con Touch Designer hice partículas, pero dije, no quiero esta estética. Es como, funciona tan bien y es tan perfecto que digo, no. Pero ¿y no piensas que puedes como con partículas hacer otra cosa? Como... Claro, y es lo que he hecho. Es como, evitando hacer partículas he conseguido hacer otras cosas. Evitando solo, sí. Vale. Yo creo que tú podrías elevar las partículas a otro lugar y salir de este bucle de las partículas solo dando vueltas. Lo que sí que he hecho es, en Blender hay como una función que es convertir un objeto 3D en como partículas, que es como un formato que sacas de Blender, que es PI. Como si alguien controla de aquí de Blender, pues luego lo pasas a Touch Designer y es como que conviertes como ese objeto 3D desgranado y ahí puedes ponerle partículas, pero yo en vez de ponerle partículas le pongo otra cosa y ya está. Sí. Esto, si no habíais visto, este es el software que utiliza Camille. ¿Tienes algún proyecto para que veamos la red que creas? Porque
yo no lo controlo mucho, o sea, he hecho algún tutorial Igual a modo tengo- puzzle casi, o sea, Numérico duro. lo uso un poco como si fuera un Lego, coges un tutorial y vas como agregando cajitas y pasan cosas. Y de repente vas construyendo una imagen ahí, ¿no? De la nada. Python, sí. Pero hay también opción de C y luego GLS y alguna cosa de funciones de JavaScript. Pero muy poco. Pero en general sí, Python. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Sí, es en lo Sí. que está basado, pero tú vas colocando los nodos y las cajitas, digamos, ¿no? Sí. Hablando mal. Y luego unes unas con otras y es infinita las posibilidades, claro. A ver, Y igual eso, yo no sí. controlo mucho, pero sí que gente que ha visto trabajar a Camille me ha dicho que es una locura el universo que tiene en la cabeza y cómo lo plasma y cómo lo entiendes tú, ¿no? Porque hay otras personas que trabajan en este programa que igual lo tienen todo como mucho más Igual le clasificado. saco- Estoy pensando cuál, porque igual peta mi ordenador, ¿vale? Uno sencillo, sí. Igual el de Maker, Kinja. Wow, es que igual peta. No, espérate. Voy a abrir uno así. Por ejemplo, este igual. Ese es de una de Redlux Random. De Loops Random. De Redlux. De Ah. Redlux. Perdón. Quedan 5 minutos. Has avisado. Tienes aquí una... No sabía esta faceta tuya de Itziar también de... De podcaster. Es una caja de sorpresas. Es como... Luego cuando me toque hablar de mí, no me costará más. Sí. Bueno, pues aquí como un ejemplo. Yo lo que sí trabajo un poco caótica y bueno, pues así sería un proyecto. Sí, luego lo que haré con la pinchada de DJ No Hay será empezar todo desde cero y a ver qué sale. Es abrumador, ¿no? Cuando no lo has visto nunca, cuando no conoces, pero Una pregunta. es cierto que te pones a hacer y enseguida se forma Sí. todo este caos. Eso es Ujú. como por bloques, ¿no? En plan, es como por funciones o lógicas o qué. Es por componentes que son como nodos y tú lo que haces es, tú piensas que son como si fueran filtros y los vas conectando entre sí y vas escalando como el proyecto. Porque tú puedes empezar con, yo qué sé, una imagen. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es empezar con esto. Aquí le puedo poner cualquier imagen, pero luego empiezo con un noise. Y este noise lo transformo y le pongo un movimiento en transform. Y hago que tenga otro noise superpuesto en sí y que se mueva, por ejemplo. Luego, este noise lo he convertido en un rectángulo que tenga estas dimensiones. Entonces este rectángulo tiene como esta composición. Y luego lo que hago es pasarle un null para limpiar, como para organizarme yo, y le hago un feedback, como una retroalimentación en sí mismo. Y luego, pues eso, dentro de ese feedback es como que así, y vas trabajando así cada vez, y vas escalándolo. Es como el límite está la capacidad de tu ordenador de aguantar todo esto. Sí. Sí, Y luego de tu mente, sí, tal cual. las posibilidades que imagines, ¿no? Ujú, sí. Porque luego aquí en la paleta, cuando tú te bajas el programa, tienes ciertos filtros, por llamarlos de alguna manera, pero luego en internet hay más, ¿no? O sea, la gente va como alimentando Sí, la cosa es como tú, por ejemplo, puedes mirar vídeos tutoriales y de esos videotutoriales pues vas aprendiendo y puedes tú guardar también tus propias creaciones y vas escalándolo, sí. Y supongo que la gente que controla de programación pues puede como
hacerse sus propias cajitas. Sí, eso es. Y luego hay dentro como funciones que tú puedes programar. Lo guay de Tidysign es que trabajas con la GPU. Entonces es como trabajas con la gráfica en sí de tu ordenador. Y yo creo que eso es como lo guay, ¿no? Es como si fuera un Photoshop, pero un Photoshop desde las tripas. Y está optimizado pues desde que tú puedas programarlo, desde que tú puedas trabajar pues con este tipo de interfaz. Sí. Y eso. Muy bien. No sé si ¿Y queréis... alguna duda? Vale, lo que digáis. Luego todo junto. Ahora vamos a cambiar Vale. los papeles. Si Vale, quieres, voy a hablar. no. Ah, sí, la pantalla, sí. Es verdad. Bueno, te hago las preguntas, ¿vale? Me las preguntas. Bueno, yo a Itziar, yo la conocí por un colega que se llama Cementerio de Pixel, Vicen, y que me habló de ella porque Vicen está pues en el mundo de feedback. Sí. No sabía. Y me dijo, sí, hay una tía que hace tal, y yo, hostia, ¿vale? Y bueno, me molaba todo lo que hace Itziar y le he stalkeado toda su página web como referencia de qué tengo que hacer o hacia dónde tengo que ir. Yo igual, ¿eh? Mira tu web ¿No te pasa que ves las webs de otros artistas y te dan ganas de como de cambiar todo el diseño de tu dices, página? Hostia, igual tengo que hacerlo más serio o igual más comercial o menos comercial o da igual, hago lo que me dé la gana No, a mí me pasó también. Y bueno, ¿quién eres, Itziar? ¿Quién soy? Pues soy Itziar Garaluce, nací en Vitoria y bueno, mi formación es de cine, estudié cine en Barcelona con especialización en fotografía. Entonces la fotografía es como algo que me ha interesado desde joven, desde los 12 años así. Justo me pilló el cambio entre analógico y digital. O sea, cuando empecé en fotografía no existía todavía las cámaras digitales y me tocó ese momento de ¿cómo se dice?, de la cámara oscura y todo eso. y entonces luego tenía como dos pasiones un poco, esto de la fotografía y el cine y la música. Estudiaba música también de adolescente y tuve este momento de duda de qué hago. ¿Hago música o imagen? Tenía como... ¿Y qué es de música que hacías? Pues estudié el grado elemental, estudiaba piano y batería. Yo también hice batería. ¿Sí? Sí. ¿Veis? Hay conexiones. Sí, hacía esas dos y bueno, luego pues, el coro, todo el pack. Y justo creo que cuando hice bachiller, empezaba el bachiller musical, pero me faltaba como un año más de conservatorio o algo para poder pillarlo y al final hice artístico y ahí me enganché más a la fotografía y a la imagen. Y luego pues tienes como ese momento cuando todavía eres muy joven, demasiado a veces, te hacen elegir y bueno, al final pues tiras por algo, ¿no? Entonces a mí lo que me pasó fue que me centré más en el cine y después, como un poco por sorpresa también, descubrí que una manera de fusionar esos dos mundos era hacer visuales para grupos de música o espectáculos de música en directo. Y era una cosa que antes de estudiar no la había visto nunca. No es que no existiera, pero yo no la conocía. Y entonces cuando ese momento de plantearme qué hacer, me decía la gente, ¿podrías hacer bandas sonoras o videoclips como formas de estar en esos dos mundos? Pero eso no estaba esta cosa de
de los visuales en directo en el imaginario colectivo, voy a decir, hasta que lo vi. Después yo me mudé a México y ahí fue donde desarrollé un poco esta faceta. Y fue, creo que ese primer contacto fue por un colectivo que tenían conocidos, unos amigos tenían un colectivo de cine expandido, que es una práctica más como vinculada al cine analógico, en la que pues se interviene la película en directo, o sea, la película de celuloide se interviene en directo, se interviene el proyector, el haz de luz y tal, y me voló la cabeza. O sea, además era un evento al que fui había como 20 personas haciendo visuales a la vez con aparatos de diapositivas, retroproyectores, todo, pues todas las posibilidades y con música. Pero esto en México. Esto en México. Hostia, Y entonces, o sea, yo en ese momento estaba como en una fase un poco más digital, porque también siempre me han interesado los programas, los softwares, o sea, desde los... a mí me pilló los inicios de Internet con pues 15 años por ahí y me molaba probar programas, pirateo, hacer webs, cosas así, siempre estaba metida en el ordenador. Entonces, cuando descubrí esto de los visuales, me había desconectado un poco del mundo analógico y busqué la forma de hacerlo de forma digital. Y ahí ya conocí lo que tú dices de los foros estos de VJs y me puse a probar programas, los que encontraba por internet, y el que más me gustó fue uno que se llama Resolume, y ahí me quedé. Y luego, como pasa con las partículas, con los programas hay modas también. Y me acuerdo que en ese momento el Resolume era como de pringaos. ¿Ah, sí? Ibas a eventos y te decían... Es que me acuerdo de una... ¿Pero qué hacía la gente si no tenía Resolume? Estaba de moda entonces el Modulate. Era vale, el estándar, digamos. ¿Y no el VVV o así? Sí, alguno lo usaba, pero igual más como en un ámbito más de hobby o así, pero en una cosa más profesional era el Modulate, era el estándar. Y bueno, a mí me pasó que en México hubo como un boom con el tema de visuales y fusionar música con imágenes, y sí que desde el principio pues entré como más en eventos más profesionalizados, por decir de alguna manera, porque igualmente precarizados, pero pues sí que igual festivales que estaban dedicados a eso exclusivamente, y ahí era donde me miraban y decían, no, Resolume, ¿qué haces? O sea, como... Y sin embargo, con el tiempo, pues ahora se ha popularizado. Es como ahora mucho más. Cualquier sala de discoteca es Resolume. Sí, Resolume, la gente me el tiempo me dio la razón. que era, no sé, a mí me resultaba más intuitivo, sin más. Me parecía más cómoda la plataforma, y pues ahí me quedé. Esto pues al final es también donde estás cómodo currando, ¿no? Y luego, aparte de los visuales en directo, pues otra forma de vincular la imagen con la música ha sido a través de videoclips o encargos de música que te piden pues ponerle imágenes también. Y también allí en México trabajé durante años en un festival de animación experimental. Acabé ahí un poco por casualidad, porque lo organizaba una amiga con la que vivía, y ese mundo me atrapó muchísimo también. O sea, descubrí todo el universo de animar. Entonces pasé un poco del cine y la fotografía, me empezó a interesar más la animación. Y la animación desde la exploración de técnicas, y como que fui juntando ahí también mi lado de curiosidad, de siempre he sido muy cacharrera también. Me encantan los mercados de segunda mano, coger objetos antiguos y ver para qué servían, o todo esto, ¿no? Entonces la animación
pues también tiene eso, que puedes como explorar formas de hacer y es desde donde más me interesa a mí la animación, porque además no se me da bien dibujar, entonces pues hay otras formas, ¿no?, de hacer. ¿Y qué haces ahora? ¿Qué hago ahora? Pues ahora, a ver, espera, que tengo que hacer ahora recapitulación. ¿Qué hago ahora? Pues mira, hablando de visuales, cuando volví de México noté como la diferencia que había de cómo se percibe esa disciplina allí y aquí, y la verdad es que tuve un parón en ese tema. Me costó bastante retomarlo, luego además vino la pandemia, paramos un poco Porque todos. ¿viniste de México cuándo? Pues vine en 2018 finales, creo, y estuve primero en Barcelona unos años. Me fueron saliendo trabajos en Vitoria y cosas que me llegaban todavía de México, que es cuando hice, bueno, aquí tenía la chuleta de algunos proyectos de visuales en los que he participado. Y ese fue el momento Mon Laferte, que es una cantante chilena que vive en México. Y espera, que me voy por las ramas. Aquí, por ejemplo, tengo un resumen de Torreblanca, que es una banda con la que trabajé. Y podéis ver esto que os cuento, que, a ver, era una banda que le iba bien, pero allá donde salía un bolo había una pantalla enorme de LEDs o un proyector bastante grande, y esto, pues me pone aquí, de 2013 a 2016. Y después, cuando volví, justo había hecho contacto con Mon Laferte y le trabajé a distancia, le diseñé un par de giras, cosa que luego no funcionó muy bien porque el hecho de que no haya alguien haciendo en directo tiene, bueno, complicaciones y la sincronización no me iba muy bien, pero bueno, ahí quedó para las fotos, para el currículum. No, pero bueno, aprendí mucho. Es verdad que aprendí mucho también el estar en entornos más mainstream y que de repente tienes que solucionar pantallismos así gigantes, pues son también retos, ¿no?, a nivel técnico, y bueno, que al principio asustan, luego ves que no es tan difícil, sí, o sea, todo lleva su proceso. También en eventos así tan grandes tienen también mucha organización, entonces bueno, todo se va colocando en su sitio y se puede, ¿no? Entonces tuve este momento con Mon Laferte, pero bueno, luego llega un momento que ya pasa el tiempo, estás al otro lado en otro continente, y fui metiéndome más en la escena de aquí, pero ya os digo, no salían proyectos de visuales, y yo me ofrecía gratis y ni así, era como una... Loco, sí. Es que también México, Bilbao, ¿sabes?, o País Vasco es como diferente, ¿no? Ya. México es como... Fua. Sí, otro mundo, sí. Y bueno, tengo también la otra vertiente, digamos, que tengo de curro, es más desde la gestión cultural. Trabajo en proyectos como el que decía antes del Festival de Animación, pues me fue saliendo más proyectos de ese lado aquí, y entonces lo otro se quedó como un poco colgado, hasta que un día le hice visuales a unos amigos y me di cuenta de que eso me movía muchísimo y me motivó como para, venga, vamos a volver a arrancar. Y bueno, pues poco a poco, un poco el boca a boca fue lo que mejor funcionó. La gente, cuando ve el trabajo en directo, ahí es cuando entiende mejor lo que haces, y bueno, si le gusta a alguien, pues ya va pasándose. Y empecé, el primer proyecto que hice de visuales fue con Miren Narvaiza, con Mice. Y luego hicimos un espectáculo juntas que se llamaba Meteo y trataba sobre en torno a la meteorología. O sea, nos inventamos como
un espectáculo que estaba basado en ese contexto, y lo que hacíamos era que a cada sitio al que íbamos les preguntábamos cómo percibían el tiempo y nos mandaban reflexiones en audio sobre el tiempo, tal cual, pues unos sitios, y es interesante ver que según en qué sitio te resaltan cosas diferentes, ¿no? O sea, en unos, pues, por ejemplo, en México lo hicimos y nos invitaron allí y la gente hablaba de la lluvia, de los terremotos, de cosas muy distintas. Aquí pues te hablan del frío, antes nevaba, de los contrastes del verano, etcétera, y luego todo eso pues con imágenes científicas también de microscopios, bueno, obviamente de imágenes de satélites de meteorología, de huracanes, ahí por ejemplo estoy con hielo en microscopios, etcétera. Y luego, bueno, después de Miren sí que me empezaron a llamar otras bandas. He estado con Namorante, con Xavi Severio estoy ahora, que tiene un proyecto en solitario, que eso es más como música más clásica, por decir de alguna manera, que trabajamos con orquestas a veces. Ahora estoy con Sara Sosaya, hice un bolo con Merina Gris hace poco, así que me acuerde de memoria. Y luego también he entrado un poco en el mundo escénicas, en mundo teatro. Aquí tengo de ejemplo una obra en la que estuve haciendo la escenografía en directo, con visuales. En algunos momentos eran cosas pregrabadas que iba lanzando y funcionaban más como fondos o personajes también que hablaban, y otras cosas las mezclaba en directo. A mí me gusta más mezclar en directo, pero bueno, es verdad que el teatro necesita también como otra precisión y hay cosas que las llevaba ya hechas, sí. Y aquí no sé si tengo algún vídeo. Esto era una parte en la que interactuaban los actores con la proyección, solo que lo hacíamos de forma totalmente analógica, que era colocando la bola directa, porque hostia, claro. Luego hay gente que me decía, ¿y no has pensado poner unos sensores Sí, que detecte. de movimiento que coloca? Y digo, mira, Ya. X, Y, derecha, más para la derecha. Es verdad que tampoco luego la clavábamos siempre, Hostia, pero sí, aquí hasta en la parte digital soy más analógica que tú. Creo que tengo en movimiento ese mismo momento. Tenía por si acaso aquí también carpetas para enseñar las tripas. Sí, esto fue, estos archivos son donde la charla en la que me conoció Raquel, hablé sobre el error, porque busqué como un eje sobre cómo ordenar mi curro, porque no sé otras personas, pero en mi cabeza ya me cuesta ordenarla a mí. Lo de hacer la web me parece una cosa dificilísima. Entonces en una charla es como de qué hablo, en qué me centro, tal, y me di cuenta que el error era algo que estaba muy presente en mis procesos. Entonces por eso es como hice distintos tipos de errores que son más tecnológicos, porque ahora estoy explorando mucho el glitch, que es el taller que hicimos ayer. Era sobre provocar errores en circuitos electrónicos y ver qué visuales generaba eso. Pero bueno, dentro de mis procesos el error está muy presente, y así como tú, por ejemplo, decías que tienes ya una cosa en mente y buscas el camino para llegar ahí, es bastante contrario mi camino. O sea, yo empiezo en un sitio y me voy por las ramas igual que hablando, y acabo como
Sí, me parecen 1000 conexiones distintas y muchas veces atraviesa el error, es el que me lleva muchas veces al resultado final. Esto, por ejemplo, es una de las escenografías que creé en esa obra. Aquí estoy mezclando proyección con una escenografía de madera. Espera, que es un poco largo. Aquí se va deshaciendo, era un paisaje que se deshacía. No lo tengo en muy buena calidad, ¿verdad? El vídeo. Estos son las bolas de antes. Era un coro. Hostia. Y las caras que se ven son las caras de cada actor. Vale. Que las grabé previamente, les grabé haciendo el playback y luego hice como todo este proceso de convertir sus caras en bolas en digital y luego monté el coro de fondo. Pero bueno, el resultado en la posición ya veis que era bastante imperfecto, tampoco. Es un poco David Lynch. Sí, ¿no? Sí. Un poco Inland Empire, así, ¿no? ¿Y en qué pregunta estábamos? Esto era en ¿qué hago ahora, no? Sí, ¿qué haces ahora? Bueno, y ahora referentes. Ahora estoy haciendo otra obra de teatro en la que nos ha liado, la directora nos ha liado, y el otro día acabamos la obra y hizo una charla en la que dijo que una cosa que tenía clara era que dentro de que iba a meter a artistas de distintas disciplinas, lo que íbamos a tener en común es que íbamos a tener muchos riesgos. Arriskua, dijo. Arriskua era como la palabra. Y digo, qué cabrona. Por eso ahora sé por qué. A mí no me lo había dicho directamente, pero ahora sé por qué tengo todos esos cables. Estoy en escena, me ha puesto a decir frases, bailo, canto, y tengo una maraña de cables que tardo como 2 horas en montar cada vez que voy. Pero sí, tiene razón que el habernos empujado ahí ha conseguido, creo que resultados muy interesantes que funcionan y bueno, pues es una obra en la que ahora estoy mezclando todas las técnicas. Uso celuloide, uso pantallas de las que utilizamos ayer en el taller, o sea, televisiones en blanco y negro de los 60, de los 80. Tengo una cámara de vídeo antigua, una cámara digital nueva, lo paso todo por Resolum y se proyecta en el fondo. Entonces hace como todo el recorrido, pero bueno, tenía cierto sentido para mí porque la propia obra es una revisitación de un espectáculo de los años 70, de los que teníamos solo como algunas fotografías. Entonces era como una manera de volver a ese pasado, pero pasando también por el presente y tal. Y en eso estoy ahora. Referentes, decías. Pues de referentes, como estamos ahora centrándonos en esta parte de música con visuales, tenía por aquí un PDF, a ver si lo encuentro. Sí, de una charla que di sobre beijing y música visual. O sea, creo que la música visual es lo que a mí me conecta más con esto de hacer visuales en directo. O sea, suelo decir que para mí los visuales los entiendo más o los trabajo más desde hacer música con imágenes, ¿no? Para mí es más como la herramienta es este software del que estamos hablando, pero es como si fuera un bajo, ¿no? Y tú tienes tus notas, pues yo tengo mi controladora y lo trabajo los parámetros como si fueran notas para después, a la hora de hacer la improvisación, pues más o menos tengo presente siempre los clips
que ya me conozco en qué ritmo manejan y con eso pues puedo ir moviendo, ¿no? Entonces dentro de la música visual o lo que se conoce como música visual me inspira muchísimo estos artistas clásicos que son como los referentes más conocidos, que son sobre todo, me gusta mucho Walter Ruttmann, que es este es conocido por la película Berlín, Sinfonía de una ciudad, por ejemplo, pero también hacía piezas de... esto eran vídeos, pero ahora no es interactivo. Pero bueno, estos lo que hacían era pintar directamente sobre celuloide y son animaciones que suelen ser abstractas y trabajan en sincronía con la imagen. Oscar Fischinger es uno de los más conocidos y tiene un montón de trabajos que se pueden ver en YouTube que junto con música clásica pues van ahí las animaciones jugando. Y uno que me inspira mucho es Norman McLaren, que este es un referente en la animación experimental y en lo que es el juego y el crear desde la curiosidad. Y lo conoces a Norman McLaren, ¿no? Que si no lo conocéis, es un animador que pintaba el sonido. Entonces lo que hacía era creaba animaciones en las que literalmente estaba en el celuloide pintando las dos cosas, o sea, el sonido y la imagen, y así tenía como una sincronía total. Y luego en este otro trabajo, por ejemplo, que es Synchronomy, por ejemplo, diseñó unas tarjetas, que esto sería una de ellas, y cada tarjeta tenía un sonidito. Entonces luego hizo como una secuencia en la que literalmente estabas viendo lo que sonaba. Y eso es de los 70 o así. Entonces esta gente... Sí, pionera, ¿no? Sí, para mí estos pioneros son clave pues porque los admiro muchísimo y porque también me gusta jugar con su trabajo. Lo pirateo bastante, la verdad. Sobre todo los antiguos, pues me gusta me gusta mucho sacar cosas de contexto y llevarlas a otro lado, como ese espíritu de VJ puro, de como los DJs que samplean cosas, pues a mí me gusta hacer eso con imágenes de YouTube, de científicos o de... Sí, un poco como fan footage, ¿no? Eso es, el fan footage me encanta también a la hora de crear también vídeos. Por ejemplo, en el último videoclip que he hecho fue uno para Sara Sozaya, y lo hice a partir de fotografías de un viaje que hizo su padre a una montaña en Pakistán. Y ella me dijo: oye, tengo estas fotos de archivo, ¿te gustaría hacer algo con ellas? Y para mí fue una mina de oro. O sea, me enseñó y tenía, no sé si 300, 400 fotografías escaneadas, y luego tenía un montón de ellas en diapositivas. Sí, que las diapositivas, bueno, ahí descubrí el mundo diapo, la verdad, porque tienen como una textura súper especial por cómo encima estas de nieve, o sea, cómo se pasaba la luz a través de... Increíble. Entonces, a ver, por aquí tenía alguna imagen del proceso. Shows, fotos. Qué desastre, ¿no? Pensaba que lo tenía a mano, perdón. No, aquí, el Urra. Me he perdido, perdón. Entonces, para el Urra trabajé y tiene el videoclip, tiene 3 recursos distintos. Uno es trabajar con recortes de las fotos escaneadas y a través de eso hacer pues clips animados.
Por ejemplo, esto pues iba cogiendo las personitas que se veían y las vas secuenciando y de repente parece que está caminando una, ¿no? La otra fue proyectar las diapositivas y la textura y la luz que aparece es muy diferente también. Y la tercera era utilizar un microscopio digital para sacar como el grano y el detalle de las fotos. Entonces creo que nos hemos quedado sin tiempo para ver, pero bueno, si queréis ver está en YouTube. Bueno, aquí un cachito os pongo, si no. No, ya. Se nos acaba el tiempo. ¿Sí? Sí, ponlo, da ponlo. tiempo. Aquí es microscopio, por ejemplo. Bueno, un cachito solo. Quería enseñaros también el contraste por último, de, por ejemplo, esta canción, cómo la hago en directo con Sara. Si la encuentro. Aquí, por ejemplo, en el Daba Daba. Esto es la misma canción, pero en directo. Bueno, justo he pillado un cacho que no aparece el videoclip. El videoclip lo integro un poco en directo también, pero para mí es como dos lenguajes súper distintos, el directo y un vídeo que te pones en el móvil, en YouTube, entonces sí que cambia y lo veo como algo más escénico, entonces cambian cosas, ¿no? Y ya está, no sé, se nos ha quedado alguna pregunta pendiente. Bueno, ¿qué piensas de cómo va a ser el futuro de... Esta no la tienes ahí apuntada, ¿no? ¿De qué? Del Beijing, el futuro del del Beijing. Ostras, qué buena pregunta. No lo sé, porque lo que veo es eso, que por un lado las modas que hablábamos afectan también a esto, ¿no? Entonces las estéticas también van muy por ahí, pero es difícil prever cómo va a ser aquí, porque es muy diferente de un país a otro, como se percibe, pero todo apunta a que va en auge. Aquí partimos todavía desde... hay muchos sitios en los que todavía podemos colarnos, así que sí, yo creo que ha empezado un poco más en el mundo escénico, pero que los músicos van poco a poco
Y a nivel de cómo hacer, supongo que habrá un momento también de regresar, como me ha pasado a mí, que he regresado un poco a lo analógico. Igual, no sé. Pues ¿tú cómo ves? ¿Cómo crees? Pues sí, parecido. Me lo imagino parecido y quizás las herramientas pues serán como más profesionales, quizás. O los programas van a poder soportar mucha carga de imágenes o vídeos y vamos a poder fusionar tanto como lo analógico con lo nuevo y va a ser todo como una fusión de todo. Sí. Una fusión, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, creo que ya está. Qué ricasco. Gracias. Bueno, si tenéis alguna duda, podéis preguntar también a Itziar. Sí, las dos, ¿no? Abrimos... Bueno, sí, tenemos rato, ¿no? Para preguntas. Un ratito ahí para... Bueno, voy a coger el micro con todos mis hijos aquí apoyándome. Si tenéis alguna pregunta o algo que le queréis preguntar a Itziar y a Camille, es el momento. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Tenéis alguna duda que os ha gustado o parecido? No sé. ¿Nada? Yo sí tengo preguntas, si les anima. Venga, Sandra, di. Dale. O sea, lo habéis comentado como las dos, ¿no? Y creo que ha salido como aquí. Quería como preguntaros como la importancia o la manera, ¿no? Como de compartir todo, ¿no? Que la veo tanto en el trabajo de Camille, que ella decía, ¿no? Como de su proceso como en el tuyo, y también por el espacio donde estamos, que creo que hace poco era vuelto, que es Arean, que es un espacio donde pues, crear comunidad y hacer cosas juntas. Vale, igual que está por ahí, que igual te apetece a ti explicarlo o no. Es lo que es, para quien no conozcáis, este espacio es un espacio que está abierto a la participación, en la que se programan cosas desde la parte asamblearia, pero también que si queréis hacer un evento cultural que está abierto para esto, ¿no? Quería preguntaros como en concreto sobre eso, como qué opináis o cómo de importante igual ha sido, ¿no? Esa idea de hacer cosas como en colectivo. Bueno, yo en mi caso es que directamente mi trabajo no existiría. O sea, ya habéis visto que lo conecto totalmente con la música. Aunque he dicho que estudiaba música, yo soy incapaz de hacer música. Entonces me parece magia cuando el trabajo que hacen otros y yo simplemente soy como otra capa más, pues porque vemos con los ojos y es como darle otra capa más a la música, pero yo sola pues no me veo creando casi nunca. Entonces para mí sí que es fundamental, y luego en concreto en el mundo Beijing pues así conocí a Camille porque llevaba todos esos años trabajando sola, o sea, estaban los foros estos que hemos dicho, pero nunca había conversado en vivo con nadie que se dedicara a eso. Bueno, he dicho lo del cine expandido, pero hay otras formas de hacer. ¿Y en México no había rollo comunidad Beijing? Pues no conocí en directo. La gente estaba, ya te digo, como muy multidisciplinar y tal, sí, pero en concreto había eventos, pero luego cada uno se iba a su ciudad o a su país y no, a lo mejor yo también estaba en otro momento y no me lo pedía tanto el cuerpo, y ahora sí que me nació más esta cosa de, a ver, y es increíble juntarse y simplemente charlar de las fricadas o de experiencias vitales, o es que hay un montón de cosas que compartir y que aprender del otro, y es que a veces simplemente un comando, o sea, cosas vitales también, pero a veces le ves a alguien hacer y dices, ¡ah! Era así de fácil. Sí, o sea, era eso. Llevo 15 años metiéndome en un menú de no sé qué y solo había que hacer alt, comando C, no sé.
o otras cosas vitales que no sabes cómo gestionar un problema y otra persona te dice, pues no sé, pues yo lo hago así y entonces lo ves de otro lugar, enriquece, claro. Sí, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, yo de todo lo que sé de ahora es por compartir, con gente, con otros VGs, con otras, sí. Y sí que es verdad que es como muy solitario, pero al final acabas encontrando como diferente gente y al final es como un poco piña, sí. Claro. Aunque luego cada uno esté en una ciudad diferente trabajando. Sí que es verdad que hay como esa barrera todavía que es como no se entiende si es técnico o sea, es como un técnico de sonido o como algo más artístico, como más expandido igual. Ya. O sea, que igual tú ves como más común encontrar estos perfiles desde el lugar más técnico. Lo que decías de, pues igual trabajas en la sala y te toca poner los vídeos, entonces aprendes ese programa solo sí, para o empresas que son técnicos de sonido y tienen BGing, pero realmente quizás no hacen BGing, lo que hacen es poner loops con Resolume y no están como especializados, ¿no? Es como todavía como tiene como esa parte. Sí, sí. Y luego vinculándolo a lo que tú dices, los espacios son fundamentales porque sí. Aunque digamos esto, luego pues hace un año y pico que no nos habíamos visto y gracias a eso pues estamos estos días aquí charlando. Sí. Yo espacios autogestionados en Bilbao es donde he empezado a hacer visuales, sobre todo, y bueno, y también son como los espacios donde conoces gente guay y haces red.